Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026. En la guerra de Ucrania, ambos bandos continúan erosionando sus capacidades. Por parte rusa, se han llevado a cabo grandes bombardeos que se han dirigido fundamentalmente contra el sector energético ucraniano, empresas del complejo militar industrial, aeródromos y otras instalaciones utilizadas por el ejército ucraniano, mientras que por parte de Ucrania ha habido bombardeos y varios ataques contra diversos objetivos militares, entre ellos depósitos de municiones rusos en la región de Lugansk. El ejército ucraniano también ha anunciado haber atacado dos buques rusos utilizados para logística del ejército de Moscú en el estrecho de Kerch, dejando uno inutilizado mientras que otro había sido dañado. Por otro lado, el sábado, un petrolero griego que se dirigía al puerto ruso Novosibirsk habría sido atacado con un dron durante su tránsito por el Mar Negro, causando pequeños daños materiales al buque, pero no heridos entre la tripulación. Se cree que el dron era ucraniano. En cuanto al proceso de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, este se ha vuelto cada vez más caótico, ya que los funcionarios de la Casa Blanca no pueden viajar debido a los ataques estadounidenses contra Irán y los representantes rusos no están dispuestos a visitar Estados Unidos para dialogar, según declaró Zelensky. La reunión más reciente entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos tuvo lugar el 16 de febrero en Ginebra. Otra ronda de conversaciones prevista para finales de febrero y posteriormente aplazada a principios de marzo se pospuso poco antes de que Estados Unidos lanzase los ataques conjuntos contra Irán con Israel. La pausa en las conversaciones sobre Ucrania ocurrió debido a que Estados Unidos tiene otras prioridades a raíz del conflicto en Oriente Próximo, según declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha dicho que se ha producido una pausa en las negociaciones y que los estadounidenses tienen otras prioridades, siendo esto comprensible, según dijo el portavoz del Kremlin. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, en una entrevista concedida a NBC News, dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido más difícil para negociar un acuerdo de paz que el presidente ruso Vladimir Putin en los esfuerzos por poner fin a la guerra entre ambos países. En Oriente Próximo, medios palestinos informaron de varios incidentes con colonos israelíes en las zonas de la Cisjordania ocupada durante los últimos días. Según estas fuentes, se difundieron imágenes que mostrarían a colonos armados atacando viviendas palestinas y amenazando a civiles en Hebrón. También se ha informado que un colono habría atropellado a una niña palestina de 5 años en la aldea de al-Qair. Testigos citados por estos medios aseguran que la policía israelí llegó al lugar y responsabilizó a los palestinos del incidente sin que el conductor fuese detenido. Por otro lado, la Media Luna Roja palestina ha indicado que sus equipos han atendido en Belén a dos personas que habrían recibido disparos durante un ataque de colonos en la zona de Kisan al-Rasdayeh. Asimismo, se han denunciado incursiones de colonos en la aldea de Kisan y en las afueras de Mikmas, donde, según estos reportes, se produjeron agresiones contra residentes palestinos. Y es que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud palestino, más de 1000 palestinos habrían muerto en Cisjordania, muchos de ellos civiles, desde el inicio de la guerra en Gaza. En el mismo periodo, al menos 45 israelíes, entre soldados y civiles, habrían muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares, según los datos oficiales de Israel. Además, el domingo por la mañana, el ejército israelí mató a 4 miembros de una familia palestina, incluyendo a 2 menores en la localidad de Tamum, al sureste de Tubas. Según las fuerzas de defensa de Israel, el conductor del vehículo habría acelerado hacia los soldados. El incidente aún estaría bajo investigación, mientras que las autoridades palestinas lo han calificado como parte de lo que ha denominado como una continuación del genocidio por parte de Israel. El ejército israelí también ha informado sobre la eliminación de 3 terroristas en 2 incidentes distintos en el sur de la Franja de Gaza. En uno de ellos, 2 terroristas de Hamas fueron eliminados en la área de Khan Yunis, mientras durante una operación de limpieza en la zona de Rafah se identificó un terrorista que abrió fuego contra las fuerzas israelíes, siendo posteriormente abatido. Durante el domingo, 2 incidentes diferentes han causado fallecidos dentro de la Franja de Gaza. Uno de ellos, un ataque aéreo israelí en una casa en Nuseirat, en el centro de la franja, ha matado al menos a 4 palestinos, entre ellos 2 niños y una mujer embarazada de gemelos. En otro ataque diferente, los israelíes han matado a 8 policías gazatíes en la calle Saladín, en el centro de la franja. El ejército israelí también ha anunciado la destrucción de un túnel de Hamas en la zona de Rafah y la muerte de 20 palestinos que supuestamente violaron los términos del alto el fuego en la Franja de Gaza. Con respecto a la cuestión libanesa, durante el fin de semana han continuado la combinación de bombardeos aéreos, ataques con cohetes y operaciones terrestres limitadas. Las fuerzas israelíes han informado de varias oleadas de ataques aéreos dirigidos contra infraestructuras de Hezbollah, tanto en el sur del Líbano como en Beirut. Entre los objetivos atacados se encontrarían depósitos de armas, centros de mando y sedes de la asociación financiera Al-Qadr al-Hassan, que según Israel es utilizada por el grupo para gestionar fondos, pagar salarios y adquirir armamento. Bombardeos israelíes también han alcanzado posiciones en el Valle de la Bekaa y estructuras consideradas por Israel como parte
parte de la red logística y militar de la organización Hezbollah. En una de estas operaciones, un ataque aéreo provocó el derrumbe casi total de un edificio vinculado a dicha asociación en la zona de Sfair. El ejército israelí afirmó haber atacado también decenas de lanzadores de cohetes listos para disparar y haber destruido numerosas infraestructuras militares, muchas de ellas situadas al sur del río Litani, utilizadas para lanzar proyectiles contra territorio israelí. Según las autoridades militares, desde el inicio de la escalada se han realizado más de 1.100 ataques contra objetivos relacionados con Hezbollah y se habrían eliminado a más de 350 combatientes, incluyendo varios comandantes de la organización y figuras vinculadas a Irán. Además de los ataques aéreos, las fuerzas israelíes habrían llevado a cabo incursiones terrestres en el sur del Líbano. Tropas de brigadas blindadas han realizado operaciones contra posiciones de Hezbollah, durante las cuales el ejército afirma haber destruido depósitos de armas, centros de mando y posiciones de lanzamiento de misiles contra carro. Las autoridades israelíes también han indicado que estas operaciones podrían ampliarse y que más tropas podrían desplegarse en la zona en los próximos días. En paralelo, Hezbollah ha continuado lanzando ataques contra Israel. A lo largo de los últimos días, el grupo ha disparado cohetes y drones hacia el norte y centro del país, incluyendo ataques contra la zona de Safed e instalaciones de antenas satelitales cerca de Beit Shemesh. En algunos casos, se han utilizado misiles en lugar de cohetes. También se han difundido imágenes de ataques con misiles guiados contra carro contra posiciones militares israelíes en el sur del Líbano. Los enfrentamientos en la frontera han incluido intercambios de fuego y ataques directos contra posiciones militares. Hezbollah afirmó haber atacado a soldados israelíes en varias zonas cercanas a la frontera, mientras que medios libaneses informaron de bombardeos de artillería y ataques aéreos israelíes contra distintas localidades del sur del Líbano. También se han informado intentos de avance de fuerzas israelíes hacia áreas como Ait al-Shab, donde combatientes de Hezbollah habrían respondido con misiles guiados. Los ataques han tenido también impacto en la población civil. Un ataque israelí en la zona costera de Ramlez al-Baida, en Beirut, causó varias víctimas en un área donde se encontraban civiles desplazados. En el plano político y militar, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido que el gobierno libanés podría pagar un precio cada vez mayor si no impide las operaciones de Hezbollah. Según sus declaraciones, Israel podría atacar infraestructuras nacionales del Líbano e incluso provocar pérdidas territoriales hasta que se cumpla el compromiso de desarme del grupo. En paralelo, el ejército israelí ha anunciado que reforzará significativamente sus fuerzas en el norte del país. El jefe del Estado Mayor, Eyal Samir, ordenó aumentar el despliegue militar, incluyendo unidades de combate y reservistas para prepararse ante distintos escenarios ofensivos y defensivos. Mientras tanto, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que la organización estaría preparada para una confrontación prolongada y calificó el conflicto como una batalla existencial. Qassem aseguró que las amenazas israelíes contra su liderazgo no intimidarán al movimiento y advirtió que Israel podría haberse sorprendido en el campo de batalla. Mientras tanto, en el plano internacional y diplomático, también se han producido iniciativas para intentar reducir la escalada. Francia ha elaborado una propuesta destinada a poner fin a la guerra en el Líbano, que incluirá el reconocimiento de Israel por parte del gobierno libanés, propuesta que actualmente está siendo examinada tanto por Israel como Estados Unidos. Según diversos informes, el gobierno libanés habría aceptado el plan como base para conversaciones de paz, debido al temor de que la guerra pueda devastar el país. La situación sobre el terreno sigue caracterizándose por ataques diarios, bombardeos continuos y preparativos militares de ambas partes, mientras Israel no hace más que evaluar la posibilidad de una ofensiva terrestre más amplia en el sur del Líbano, con el objetivo de alejar a Hezbollah de la frontera y destruir sus posiciones militares. Por otro lado, en Siria, las autoridades del país han anunciado que han reforzado las posiciones militares existentes a lo largo de la frontera con el Líbano para prevenir cualquier tipo de problema interior. Medios sirios también han denunciado nuevas incursiones por parte del ejército israelí en la provincia de Quneitra, en las que se han instalado puestos de control en territorio sirio y se han realizado arrestos. Mientras tanto, continúa la ofensiva contra Irán. El viernes se produjeron múltiples ataques contra instalaciones militares estadounidenses en la región. La base Victoria, situada en el aeropuerto de Bagdad, fue atacada con drones, lo que activó los sistemas de defensa aérea Cerram. Este mismo día, también se registraron ataques contra posiciones de milicias proiraníes en Irak y diversas alertas antiaéreas en varios países del Golfo Pérsico. En el norte de Israel se lanzaron misiles desde Irán que provocaron interceptaciones en la zona de Haifa y dejaron varios heridos tras activarse las sirenas. En paralelo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó de la intercepción de decenas de drones y algunos misiles dirigidos contra su territorio, incluidos ataques contra la base aérea Príncipe Sultán. En el ámbito militar, también se han producido incidentes navales. Según informes citados por medios estadounidenses, un buque iraní se acercó al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln y fue atacado primero por el cañón del barco y posteriormente por un helicóptero MH Seahawk que lanzó misiles Hellfire. Ese mismo día se confirmó también la pérdida de un avión cisterna estadounidense KC-135 Stratotanker en Irak, aunque inicialmente se habló de una colisión aérea. Posteriormente se confirmó la muerte de los 6 tripulantes mientras continuaban las investigaciones sobre lo ocurrido, apuntando a un derribo. Las operaciones militares contra
Irán también se intensificaron. Las fuerzas de defensa israelíes informaron que su fuerza aérea atacó más de 200 objetivos militares en ciudades iraníes como Teherán, Shiraz y Azbaz. Según el ejército israelí, los bombardeos incluyeron complejos subterráneos de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea, centros de producción de armas y cuarteles del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las autoridades israelíes también señalaron que la campaña ha reducido el número de lanzamientos de misiles iraníes desde el inicio de la guerra. Estados Unidos, por su parte, afirmó que está llevando a cabo ataques sin precedentes contra las capacidades militares iraníes. Según declaraciones del Pentágono, las operaciones se centran en destruir la industria de defensa del país, incluidas las instalaciones de producción de misiles, bases navales y sistemas de defensa aérea. En este contexto, también se ha reforzado el despliegue militar estadounidense en la región, con la llegada de bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress a la base aérea de la RAF de Fairford y el traslado de una unidad expedicionaria de marines hacia Oriente Próximo. En paralelo, se han registrado ataques e incidentes en diversos puntos de la región. Misiles iraníes fueron detectados en el espacio aéreo de Turquía y neutralizados por sistemas de defensa vinculados a la OTAN. También se han informado de explosiones en la base aérea de Idlib y ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. Además, drones y misiles iraníes fueron interceptados en países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos, mientras infraestructuras energéticas en Fujairah resultaron dañadas de nuevo con un ataque con drones. El conflicto también está afectando al tráfico marítimo y la seguridad del Golfo Pérsico. Irán ha amenazado con restringir el tránsito de petroleros vinculados a Estados Unidos e Irán a través del estrecho de Hormuz. En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos podría escoltar buques comerciales a través de la vía marítima y pidió a otros países que envíen buques de guerra para mantener abierta la ruta. En paralelo, varios países europeos han iniciado conversaciones con Teherán para negociar el paso seguro de sus barcos. El sábado continuaron los ataques con misiles contra Israel, incluido un lanzamiento hacia el sur del país que dejó varios heridos en Eilat. También se han producido ataques contra una base estadounidense en Irak y otras instalaciones militares en Arabia Saudita, donde 5 aviones cisterna resultaron dañados en tierra tras un ataque con misiles balísticos. Además, un proyectil impactó en el helipuerto de la embajada estadounidense en Bagdad, provocando un incendio menor dentro del complejo diplomático. Ese mismo día se informó de nuevos bombardeos estratégicos estadounidenses contra posiciones iraníes, incluidos los objetivos militares de la isla iraní de Karg, considerada una instalación estratégica para el sector energético del país. En paralelo, Irán mantuvo ataques con drones y misiles contra instalaciones militares y energéticas en la región y amenazó con atacar intereses estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos. El domingo continuaron los intercambios de ataques. Irán lanzó nuevos misiles contra el centro y el sur de Israel, activando alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv o Eilat. También se han registrado nuevos ataques con drones iraníes contra objetivos israelíes, aunque muchos han sido interceptados antes de alcanzar territorio israelí. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes continúan sus bombardeos en Irán. Según el ejército israelí, en las últimas horas se han atacado alrededor de 200 objetivos en el centro y oeste del país, incluidos centros de investigación espacial, fábricas de sistema de defensa aérea y diversas instalaciones militares del régimen. Las autoridades israelíes indicaron que disponen de planes para continuar las operaciones durante varias semanas. En el plano político, las autoridades iraníes también han insistido en que el país continuará defendiendo su territorio y han rechazado haber solicitado negociaciones o un alto el fuego. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqni, ha afirmado que Irán seguirá respondiendo a los ataques y que el país mantiene cooperación con socios estables como Rusia o China. En Europa, el sábado, un individuo lanzó un artefacto explosivo contra una escuela judía en Ámsterdam, causando únicamente daños limitados. El grupo islamista Shab al-Yamin se habría atribuido la autoría del ataque. La Guardia Costera de Suecia ha anunciado la incautación del petrolero Sea Owl 1, un buque que, según las autoridades, estaría vinculado a la denominada flota en la sombra utilizada por Rusia para eludir sanciones energéticas. El barco navegaba bajo bandera de Comoras, pero las autoridades suecas sospechaban que no figuraba en el registro oficial del país, lo que indica el uso de una bandera falsa. En ese caso, el buque carecería de un estado de abanderamiento responsable de garantizar la seguridad y las condiciones legales de navegación. La Guardia Costera señaló que esta irregularidad fue el motivo principal de la intervención contra el petrolero Sea Owl 1. El gobierno húngaro ha anunciado que impedirá la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y no le proporcionará más ayuda militar, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría. En los Balcanes se ha alcanzado un acuerdo para evitar tensiones por la aplicación de la nueva ley de extranjería en Kosovo, que preocupaba especialmente a la población serbia residente en la región. Muchos serbo-kosovares temían que la normativa afectase al funcionamiento de instituciones serbias de salud y educación en Kosovo y Metoja. Gracias a la mediación de Unión Europea, se ha alcanzado un compromiso por el cual estudiantes, profesores y personal médico serbio podrán obtener permisos de estancia temporales emitidos por Pristina, lo que les permitirá continuar trabajando o estudiando sin necesidad de solicitar la ciudadanía kosovar. Según el gobierno de Belgrado, unas 20.000 personas de origen
origen serbio podrían haberse visto afectadas por la ley impulsada por las autoridades kosovares. La normativa pretendía exigir documentación emitida por Kosovo a quienes viven o trabajan en el territorio, algo que muchos serbo-kosovares rechazan porque no reconocen la legitimidad de la autoproclamada República de Kosovo y utilizan únicamente documentos serbios. El acuerdo busca evitar una nueva escalada política entre Serbia y Kosovo y garantizar la continuidad de los servicios básicos para la comunidad serbia en la región. Bielorrusia ha anunciado que los sistemas de misiles antiaéreos S-300 han entrado en servicio en su país. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha anunciado que no aplicará sanciones a la venta de petróleo y productos petroleros de Rusia cargados en barcos antes del 12 de marzo de manera temporal. La nueva licencia estadounidense para la venta de petróleo a Rusia estará vigente hasta el 12 de abril y no se aplica a las transacciones relacionadas con Irán. Mientras tanto, en el frente interno, los últimos días se habrían producido numerosos atentados yihadistas en Estados Unidos. El primero tuvo lugar en Austin, Texas, el 1 de marzo, donde un hombre de origen senegalés disparó contra la gente en un bar dejando 3 fallecidos y varios heridos. El 9 de marzo en Nueva York, 2 jóvenes que cantaban consignas del ISIS lanzaron IEDs contra una manifestación conservadora, aunque ambos explosivos fallaron. El 12 de marzo en Michigan, un inmigrante libanés embistió con su vehículo una sinagoga y posteriormente empezó a disparar, sin causar heridos. También el 12 de marzo, pero en Virginia, un individuo de Sierra Leona disparó contra el personal del cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva, dejando un instructor fallecido y 2 personas heridas de gravedad. En Iberoamérica, el presidente de Chile ha firmado 7 decretos como parte del Plan Escudo Fronterizo para reforzar el control en la frontera norte del país. Las medidas se han enfocado en zonas de la frontera con Bolivia, concretamente las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Incluyen más presencia militar, vigilancia con drones y mejora en las comunicaciones. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha anunciado que se construirán zanjas en sectores fronterizos, también para dificultar el ingreso irregular. En Cuba, su gobernante Miguel Díaz-Canel ha confirmado que funcionarios cubanos habrían mantenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos después de un ultimátum del presidente Donald Trump para que la isla detenga la persecución política. Díaz-Canel afirmó que el intercambio ha sido respetuoso y busca identificar problemas bilaterales y encontrar soluciones, según sus propias palabras. También señaló que Cuba ha reiterado su disposición a adoptar medidas en beneficio de ambos pueblos y que el diálogo pretende alejarse de una confrontación, dejando clara la voluntad de avanzar sobre la base de la igualdad y la autodeterminación. También en Cuba, el sábado se produjeron enfrentamientos durante la noche en Ciego de Ávila, en el centro de Cuba. Los manifestantes incendiaron la sede local del Partido Comunista al cumplirse la segunda semana de protestas contra el gobierno desencadenadas por los continuos apagones en todo el país. También se ha informado que un hombre resultó muerto por disparos realizados por colectivos armados, grupos civiles que operan en apoyo a las autoridades y que suelen utilizarse para intimidar o confrontar con los manifestantes. También el sábado, la bandera estadounidense ha sido izada sobre la embajada en Venezuela por primera vez en 7 años. El domingo, las Fuerzas Armadas colombianas han informado de la detención de Alexis Ávila Orozco, alias Nelson, considerado un dirigente de la columna Rodrigo Cadete, parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, mandadas por Alexander Mendoza, alias Carla K. En Asia, al menos 4 personas han muerto y 15 han resultado heridas tras ataques aéreos de Pakistán contra Kabul, según la policía afgana citada por The Times of India. El canal Tolo News informa además de bombardeos en al menos 3 provincias del país. Islamabad ha asegurado que exige a Afganistán garantías para frenar el terrorismo transfronterizo y advirtió que se reserva el derecho a actuar en defensa propia si continúan los ataques desde el territorio afgano. Por su parte, las autoridades afganas han acusado a Pakistán de atacar viviendas civiles, elevando el balance a al menos 6 muertos. En respuesta, los talibanes han lanzado al menos 2 drones contra Islamabad, que según fuentes pakistaníes fueron derribados. El espacio aéreo de la capital fue cerrado temporalmente tras el incidente. Por otro lado, la Fuerza Aérea de Pakistán confirmó que continúa realizando ataques contra campamentos terroristas en Afganistán, así como contra depósitos de combustible en la base aérea de Kandahar, en un contexto de creciente tensión bilateral. Más al oriente, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha detectado 26 aeronaves militares chinas alrededor de la isla durante el sábado, 16 de las cuales han ingresado en su zona de identificación de defensa aérea norte, central y suroeste. También se han avistado 7 buques de la Armada alrededor de la isla. Corea del Sur y Japón han denunciado el lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte hacia el este. Según las estimaciones japonesas, el proyectil ya habría caído sin reportar ningún impacto. El medio surcoreano Yonhap informa que el lanzamiento se produce al mismo tiempo que en Corea del Sur se están realizando ejercicios militares con Estados Unidos y que lo más probable es que se trate de un nuevo lanzamiento como demostración de fuerza en respuesta a los ejercicios militares. En África, el ejército argelino ha matado a 4 militantes armados durante una operación antiterrorista en la región nororiental de Tebesa. Las tropas argelinas han recuperado también varios Kalashnikov, una cantidad importante de munición y diverso equipo militar, según informó Argel. El Estado Islámico ha realizado un ataque en Ituri, el Congo, contra residencias de trabajadores mineros chinos y barracones del ejército congoleño, capturando diverso armamento.
El gobierno de Ruanda ha advertido que podría retirar sus tropas desplegadas en Mozambique si no se garantiza financiación para la misión contra insurgentes en la provincia de Cabo Delgado. Desde 2021, Ruanda mantiene allí alrededor de 1.000 soldados y policías combatiendo a grupos afiliados al Estado Islámico, mientras que los fondos del Fondo Europeo para la Paz, que apoyan la operación, podrían agotarse este mayo. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.